Bueno, hermanos, como dije, hoy vamos a retomar esta serie. Entonces, haciendo un breve resumen de lo que vimos hasta ahora, simplemente hacer algunas menciones. Nosotros hasta este punto ya hemos visto que Moisés, el que estaba guiando al pueblo de Israel, había muerto y vimos cómo Dios llama a Josué, el sucesor de Moisés, a guiar a este pueblo rumbo a la conquista de la tierra que Dios le había prometido. Y vimos también cómo Josué, en ese obrar y en obediencia a Dios, manda a los oficiales para que les digan al pueblo que preparen comida, para que preparen comida. Eso ya lo vimos las veces pasadas. Y que para que se alistaren también, porque en 3 días iban a cruzar el Jordán. Y lo último que vimos fue el diálogo que Josué tuvo con los rubenitas y gaditas y la media tribu de Manasés, recordándoles el pacto que habían hecho con Moisés para que ellos puedan también cruzar junto a sus hermanos, porque ellos se habían comprometido, ellos iban a quedar del otro lado del Jordán, pero habían dado su palabra que ellos iban a cruzar con ellos para que para ayudarlos a poseer la tierra que Dios les había dado. Era un compromiso que ellos debían cumplir. Entonces Josué les está recordando ese compromiso que no solamente lo habían hecho con Moisés, aunque Moisés ya no estaba, sino que ese compromiso era con Dios y a él se debían y debían hacerlo. Entonces ellos se disponen a acompañarlos y eso es lo que vimos hasta en todo lo que es el capítulo 1. En esta mañana nos vamos a exponer a un relato muy particular. No sé si raro, pero les aseguro que es muy curioso. Es una historia o una escena o una situación que sinceramente no cambiaría en nada el propósito inmediato de Dios en relación a lo que nosotros venimos aprendiendo. Hermanos, si ustedes, háganlo si quieren en su casa, ahora no lo hagan para no distraerse, pero cuando vuelvan a sus casas, vayan a Josué nuevamente como inocentes, como si nunca hubiesen leído Josué, pero lean capítulo 1 y luego salten al capítulo 3. Pero háganlo, prueben. Y ustedes se van a dar cuenta que al hacerlo pareciera que el relato continúa, es más, no van a tener ningún problema de entender lo que está sucediendo. No les va a parecer extraño haber saltado el 2. Hagan que el 2 sea el 3, o sea, pasen del 1, después al 2 y van a ver que continúa la historia. O sea que si anulamos todo el capítulo 2, hermanos, pareciera que no hace falta el capítulo 2. Porque no afecta primeramente nuestra comprensión y no afecta la historia que Dios estaba trazando en ese momento. Y eso es lo que a mí me sorprendía mientras leía este capítulo. Es como si este capítulo fuera introducido, agregado obviamente por el autor divino y evidentemente quedó plasmada en las Santas Escrituras porque era necesario que se cumplan todos los propósitos eternos de Dios y así demostrar que Dios realmente es aquel Dios que cumple todas sus promesas. Por eso digo que este relato es muy particular. Es como que está ahí, es como que si fuera otra historia en medio de esta, de la que venimos hablando. Y es por eso que he titulado la exposición de esta mañana, Rahab y la divina providencia. La voy a hacer en 2 partes por el hecho del tiempo y de lo extenso que es este relato del capítulo 2. Así que hoy vamos a tener la primera parte, Rahab y la divina providencia. Obviamente, para aquellos que no están familiarizados con este término de la divina providencia, necesito que me presten atención, niños y jóvenes, porque voy a darles un poco la definición de esto, porque en el relato de todo el capítulo 2 vamos a ver esa definición. Esta palabra, la divina providencia, se va a desarrollar en todo el capítulo 2. Entonces, la definición que pude encontrar al respecto es la providencia divina o la divina providencia es el gobierno de Dios por medio del cual Él, con su sabiduría y amor, cuida
y dirige todas las cosas del universo. La doctrina de la divina providencia asegura que Dios está en el control absoluto de todas las cosas. Él es soberano sobre el universo eterno, el mundo físico, los asuntos de las naciones, el destino humano, los éxitos y las derrotas de la humanidad y la protección de su pueblo. Esa es la definición y lo que quiere decir con respecto a la divina providencia. Esta doctrina se opone directamente a la idea del mundo del que el universo es gobernado por casualidad o por destino. ¿Se entendió la definición? Dios está al control de todo, de todo. Y posiblemente nos cueste ver eso, nos cueste creer, pero este texto, esta historia nos va a mostrar que Dios realmente está al control de todo y debemos nosotros oír de tal manera que nos gocemos en que Dios tenga el control de todo, porque evidentemente cuando nosotros queremos tener el control de nosotros mismos o de nuestras circunstancias, nos damos cuenta que somos débiles. Así que nuestro Dios nos ayude por medio de este texto de entender lo que es la divina providencia y nos pueda llevar a contemplar a nuestro Dios en su grandiosa obra que le hace a través de la historia. Este desarrollo se van a hacer en 6 puntos. Obviamente no lo vamos a ver en su totalidad, pero voy a mencionarlos porque esto va a tener su continuación el domingo que viene, si el Señor así lo permite. Y van a ser, por ejemplo, son 6 puntos. El primero es la divina providencia con los espías, lo mismo con Rahab, segundo punto. Tercero, en las acciones de Rahab. Cuarto, en el diálogo con los espías, siempre hablando de la divina providencia. Quinto, en el pacto con los espías. Y sexto, la divina providencia en el resultado del viaje. Son 6 puntos que hoy solamente, si Dios permite, vamos a ver 4 de esos 6. Y el Señor nos prepare para atender a su palabra. Primer punto, entonces, acerca de Rahab y la divina providencia es la divina providencia con los espías. Vamos nuevamente al texto, por favor, acompáñenme. Josué capítulo 2, versículo 1. Habiéndonos ya introducido a esto y preparándonos para todo lo que va a ser el desarrollo, dice así, versículo 1, Josué, hijo de Num, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron. Hasta ahí vamos a ir el relato para este punto. Yo dije al principio que este capítulo es muy particular y espero que estén atentos para ver esa particularidad, porque va a estar lleno de interrogantes y con muchas respuestas, con muchas conclusiones, suposiciones, y en el intento, hermanos, de entender lo que se va desarrollando, vamos a ser tentados incluso a dar nuestras propias opiniones. Vas a ser tentado a pensar o a decir, pero podría ser también esto. Vamos a ser tentados a dar nuestras propias opiniones de este capítulo. Pero voy a esforzarme, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, también voy a intentar darme a entender y poder llevarlos a ver las conclusiones de Dios. Más allá de nuestras opiniones, voy a tratar de llevarlos a ver eso, porque creo que es mejor que podamos nosotros escuchar la opinión de nuestro Dios que está plasmada en las Escrituras, ¿sí? Pero a medida que vamos desarrollando, yo mismo voy a hacer preguntas, ustedes mismos se van a preguntar cuando vuelvan a sus casas a leer el capítulo 2, van a ver que pueden surgir muchas interrogantes, muchas. Pero bueno, Dios me ayude a darles y hacerles entender lo que está escrito y la opinión de nuestro Dios. Hasta este punto del relato, Dios ya le había dicho a Josué en el capítulo 1, levántate
y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Recuerdan? También le dijo el Señor, nadie podrá hacerte frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hermanos, ante semejantes afirmaciones y promesas del capítulo 1, cualquiera podría esperar que este pueblo junto a Josué se preparen y esperen el tercer día para cruzar el Jordán. Porque ya el Señor le está asegurando, ya le aseguró en el relato 1, en el capítulo 1, le aseguró la victoria, le aseguró su compañía y le dijo que nadie le iba a hacer frente. Entonces, listo, ¿qué más necesitan para prepararse e ir? Pero entonces surge la primera interrogante. ¿Por qué Josué envía a 2 espías? Se dan cuenta que si ya tiene todo, listo, prepárate, agarra la valija y vamos. ¿Por qué Josué tiene que mandar a 2 espías? Algunas respuestas posibles. Necesitaba Josué información acerca de la ciudad para poder generar estrategia para la batalla que se acercaba. Puede ser, porque evidentemente era una nación, como vamos a ver después en el desarrollo, no era un pueblito chiquitito que pasaban y los pasaban, no era un pueblito chiquitito. Necesitaba una estrategia y posiblemente Josué quería tener esa estrategia, puede ser una de las respuestas, y otra puede ser que Josué está haciendo o está repitiendo lo mismo que había aprendido de Moisés, porque Josué mismo fue uno de los 2 espías enviados 40 años antes por el mismo Moisés. O sea, Moisés había enviado espías antes de entrar a la tierra prometida y él posiblemente esté simplemente haciendo lo mismo que Moisés había hecho. Otra pregunta que puede surgir: ¿por qué Josué envió desde Sittim a 2 espías en secreto? Cuando Josué no lo hizo, Moisés no lo hizo de esa manera. Resulta que ahora Josué dice, envió a espías secretamente. No fue como la vez pasada. Respuestas posibles. Lo hace en secreto porque sabía que eso podría originar incluso críticas o distintas opiniones entre aquellos que estaban ahí como líderes en el pueblo. O también podría parecernos que él quería avanzar, pero avanzar sin ninguna información posible era algo que por ahí no lo hacía sentir seguro, pero a su vez vemos que un informe desfavorable a oído de todos, por eso lo hace en secreto, digamos, lo hace en secreto porque un informe de los espías desfavorable podría causar un tropiezo, dudas, y eso podría incluso desanimar a todos y los llevaría a pecar contra Dios, como pasó anteriormente, porque cuando vinieron los 12 espías, 10 de los 12 dieron un mal informe, un informe incrédulo, temeroso, dudoso, y que generó que 40 años más vaguen en el desierto. Entonces posiblemente pudo haber hecho eso por todas esas cuestiones, pero ¿se dan cuenta? Interrogantes. También podemos hacer esta pregunta: si la decisión de Josué puede tomarse como una falta de confianza en la promesa de Dios, buscar estar seguro después de la instrucción que Dios le da, ¿puede ser tomado como un acto de incredulidad? ¿Se dan cuenta, hermanos, que surgen varias interrogantes? Y lo estoy haciendo a propósito, estas interrogantes, porque van a surgir en sus mentes opiniones. Es más, van a intentar ir a ver comentarios como de alguna manera ya los he consultado y van a, esta opinión puede ser, esta opinión, también puede ser, y esta, y así se van a llenar de opiniones. Y porque no estoy diciendo que no esté mal, no necesariamente está mal, porque suenan lógicas. Pero notemos algo, hermanos, que al intentar entender las acciones de Josué,
nos empezamos a centrar solamente en verlo a Él, dejando a un lado al verdadero protagonista de la historia. Yo le he dicho en la introducción, es un libro histórico, pero que el protagonista no es Josué, aunque lleve el título de Josué. El protagonista de la historia bíblica es nuestro Dios. Entonces debemos preguntar, cuando estemos haciendo esas interrogantes, debemos hacernos esta pregunta: ¿y Dios? Porque a veces nuestras conclusiones o nuestros pensamientos vienen solamente de nuestra humanidad o de intentar entender lógicamente lo que Dios está haciendo o lo que Josué está haciendo. ¿Y Dios? No olvidemos, hermanos, que Josué solo es un instrumento escogido para mostrar al mundo entero la fidelidad de Dios. Es un instrumento. No debemos olvidar eso. Y por eso puedo decir, hermanos, que las decisiones y las acciones de Josué están siendo dirigidas por Dios. Dios está de acuerdo en que Josué proceda de esa manera. De lo contrario, Dios mismo nos los haría saber por medio de la palabra que Josué está tomando una decisión equivocada, porque Dios podría decirle: por cuanto dudaste y no atendiste a mis palabras y te fiaste en buscar, ver otras cosas. Dios podría haber dicho, en otras ocasiones lo dice: por cuanto desechaste mis promesas y las declaraciones que te hice al actuar de esta manera, por cuanto actuaste neciamente. ¿No le dice también eso al rey Saúl, que actúa neciamente, o a otros reyes que confían en otros? El Señor pudo habernos dicho eso, pero no está en el relato. Entonces, lo que sucede en esta parte no se trata, hermanos, de lo que Josué quiere hacer, sino lo que Dios está haciendo por medio de esta acción. Hermanos, como veremos, la divina providencia está escribiendo parte de la historia redentora. No es decisiones o sucesos como descabellados, son cosas que Dios está permitiendo y las está llevando adelante para mostrarnos la redención, la historia de la redención. Por eso, mientras nos preguntamos del capítulo 2 y de este primer versículo, debemos decir, realmente, pensando en esto, ¿no? Pensando en Dios, hermanos, ¿creen realmente que para Josué era necesario enviar a los espías? ¿Era necesario, como que sí o sí debía hacerlo? Si conocemos a nuestro Dios, hermanos, la respuesta sería no. No, ¿por qué? Porque con espías o sin espías, Dios ya le había prometido que esa tierra iba a ser de ellos. Y que Dios, con espías o sin espías, Dios los iba a llevar y Él iba a ir con ellos. O sea, no era necesario para esta parte de la historia, porque Dios iba a cumplir sus promesas. No era necesario para este propósito, pero sí para los propósitos salvíficos y eternos de nuestro Dios, como lo iremos viendo. No era necesario, este capítulo no era necesario, pero sí era necesario para Dios manifestar esos propósitos salvíficos y eternos. Por cómo se da o se está desarrollando esta historia, hermanos, puedo decir que los espías fueron instrumentos de Dios para introducir en la bendición de Israel a otros que no eran o que no son israelitas, y así cumplir también la promesa hecha a Abraham en Génesis capítulo 2 versículo 3, que dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A lo largo de la historia de la redención, Dios va a hacer, hoy no vamos a ver todo, pero a lo largo de la historia Dios va a hacer va a ponernos ciertas escenas para mostrarnos que Dios no solamente va a bendecir al pueblo de Israel,
sino que por medio de ellos otras naciones también serían benditas. Entonces, ahora pasemos al segundo punto, lo que es la divina providencia con Rahab. Hemos visto con los espías, ahora veamos con Rahab. Y ahí en el versículo 1 también dice ahí, Josué, hijo de Num, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Hermanos, es evidente que el Señor no quiere que nos detengamos o que perdamos el tiempo en suposiciones o en detalles minuciosos, no al menos en esta parte. Porque es como que pasó volando. Pero no nos dice ni siquiera cómo cruzaron los espías. Algunos se puso a pensar, ¿cómo cruzaron estos espías el Jordán? ¿Ves? No nos dice. No nos dice qué hicieron cuando ellos llegaron al Jordán. No nos los dice. Porque así como veremos, hermanos, estos hombres, evidentemente no es que, ¡pum!, llegaron ahí porque llamaron la atención de otras personas. Lo vamos a ver. Porque después tienen que ir a informar al rey. Pero ¿cómo? ¿Cómo sabían que eran espías? ¿Cómo sabían que eran israelitas? ¿Se dan cuenta? Hay detalles que puedo decir, no te cuenta, pero ¿por qué? Porque el Señor no quiere que de alguna manera estemos perdiendo el tiempo ahí en este relato. ¿Por qué? Porque el Señor va directo. Él quiere que le prestemos atención a ¿qué? A este encuentro entre los espías y Rahab. Él quiere que le prestemos atención. Es verdad que podemos sacar muchas interrogantes, pero Él quiere que veamos lo que está escrito. Ellos fueron y se metieron en la casa de Rahab. Ese encuentro era importante para Dios y para nosotros tiene que ser importante, aunque no encontremos todas las respuestas del otro, esto tiene que ser importante para nosotros. Por eso el Señor va directo y nos relata que los espías entraron en la casa de una ramera llamada Rahab. Y esa palabra ramera, saná en el, no sé si se pronuncia bien así, pero es en el hebreo, que quiere decir prostituirse, fornicar, ser prostituta, pero también se usa para referirse, por ejemplo, a aquellos que sirven a dioses ajenos. Este término, ramera, aparece alrededor de 90 veces en el Antiguo Testamento hebreo, y vale destacar que casi siempre, excepción de pero casi siempre se usa para describir la prostitución espiritual de Israel, abandonando a Dios por otros dioses extraños. O sea que muchos de los términos que aparecen con esto es para referirse al pueblo de Israel traicionando. Y hay muchos ejemplos que no los voy a traer, porque hay muchísimos ejemplos en el Antiguo Testamento, por cuanto ustedes me dejaron, por cuanto ustedes se fueron a otro. Bueno, ese es el término que se usa en esos. Pero bueno, habiendo escuchado, los espías llegan a la casa de esta ramera, entonces surge con esto otra interrogante. ¿Por qué los espías entran y se quedan en la casa de Rahab si no era un lugar con una casa? Habían muchas casas. Habían muchos lugares donde ellos tenían la oportunidad de quedarse. Respuestas posibles. Estratégicamente era un buen lugar para recopilar información sin que nadie sospeche, pues era normal que hombres entren en esa casa. Otra, la casa de Rahab, como vamos a ver en el relato, tenía un lugar ideal para un escape rápido porque estaba construida en el mismo muro de la ciudad. ¿Se dan cuenta que son respuestas porque están ahí? Son respuestas lógicas. Pero no nos quedemos solamente con la lógica. Ahora bien, antes de quedarnos solamente con esas lógicas en nuestra mente para encajonar ahí lo que Dios puede estar haciendo, sería bueno que no se trata solamente de estrategias humanas y de decir, wow, qué buena estrategia que tienen estos espías. Veamos mejor la estrategia de nuestro Dios,
Porque lo que nos parece obvio o un plan bien pensado, para muchos, incluso una simple casualidad de que ellos hayan entrado en esa casa, Dios, hermanos, está dirigiendo con su divina providencia a estos hombres a esa casa. Es evidente que Dios estaba trazando y dirigiendo sus planes. Estoy seguro, hermanos, que estos espías fueron dirigidos por Dios a esta casa de esta mujer gentil, una mujer pagana, una mujer ramera, una mujer pecadora llamada Rahab. Estos hombres, sus pies fueron guiados a esa casa intencionalmente, por eso no nos da detalles, quiere que veamos ese encuentro. Y eso me lleva al tercer punto, la divina providencia y las acciones de Rahab. Leamos versículo 2. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí, hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. ¿Se dan cuenta? Algo pasó, que se dieron cuenta que estaban ahí, no pasaron tan desapercibidos. Entonces, sin ir a más detalles, entendemos que ahora otros más saben de esto, de estos hombres. Hermanos, para los de esta nación, esos dos espías, esos hombres, eran enemigos, eran dos amenazas para Jericó. Y no solamente para Jericó, sino también para sus familias y para la misma Rahab. Era una amenaza incluso para ella misma. Y es por eso que el rey, escuchen esto por favor, el rey, no un vecino que estaba por ahí dando vueltas, no. El rey de Jericó mandó a decir a Rahab que debía entregar a esos hombres. Era una muy buena oportunidad para entregarlos a las autoridades. ¿Para qué? Para atrapar a estos enemigos. Eran como unos delincuentes en fuga y era la mejor opción para entregarlos, y están ahí atrapados. Por lógica humana, uno esperaría que Rahab entregue a estos enemigos, pues eran una amenaza para todos. Pero incluso de no hacerlo, Rahab, hermano, se convertiría en una cómplice de estos espías y una desobediente a las órdenes del rey. Y obviamente, si es así, va a tener sus propias consecuencias. Eso es lógico. Eso es lo que nos dice la lógica, ¿verdad? Pero lo que vemos a continuación es la divina providencia en acción. Acuérdense, ¿qué es la divina providencia? Que Dios está al control de todas las cosas, los sucesos, los movimientos. Dios está orquestando todo para sus propósitos. Entonces vemos en esto también la acción de la divina providencia. Estos espías no estaban ahí, hermanos, por pura casualidad, sino porque Dios estaba al control de todo. Fue Dios, ese Dios soberano, quien los había guiado a este encuentro. No fue el plan de los espías, sino el plan de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué esta historia en el capítulo 2 si no era necesaria? Y sigamos y veamos las decisiones y las acciones de Rahab. Versículo 4. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado, y los hombres fueron tras ellos
por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no se está dando la lógica que cualquiera de nosotros esperaría? No se está dando la lógica humana que alguien patriota, alguien que está acá. Imagínense esto, tienen que entregar a espías, o sea, imagínense en el tiempo de guerra, cuando 2 espías están acá y no lo entregan, hermanos, iban a ser cómplices, iban a padecer por eso. Lógica, tenemos que entregar a aquellos que son una amenaza. ¿Por qué Rahab no los entregó? ¿Por qué decidió esconderlos? Algunos pueden decir, hermanos, qué suerte que tuvieron esos espías, o en los términos nuestros, zafaron. ¿Cómo zafaron estos espías ahí? Otros podrían decir que son cosas del destino. Y son cosas del destino. Otras, qué casualidad, qué coincidencia, ¿no? Pero nosotros, hermanos, ¿debemos pensar igual que los demás? ¿O es que como conocemos a nuestro Dios y conocemos su palabra, nosotros debemos concluir que Dios tuvo que haber hecho algo, hermanos? Aunque no lo estemos viendo en el relato, Dios tuvo que haber hecho algo para que esta mujer decida esconderlos y responda como respondió a las autoridades. Ya después, la semana que viene, voy a estar un poquito más en su respuesta. Pero algo pasó que esta mujer tuvo que decidir de esta manera. Un hermano dice al respecto, eso que nos parece más accidental está a menudo mandado por la providencia divina para servir grandes finalidades. No fue accidental. Fin de la cita. Pueden ver, hermanos, de a poco se va haciendo más evidente la divina providencia en este relato. Hermanos, estos 2 espías fueron dirigidos por la providencia divina a la casa de Rahab, no solo para que sean protegidos por ella o para facilitar el ingreso de Israel o para facilitar su escape. Puede ser, pero no solamente Dios está orquestando de esta manera. Este encuentro debía suceder porque esta mujer cananea, pagana y ramera estaba dentro del plan de redención de nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Nuestro Dios tenía planes futuros con Rahab y Dios manejó todo para que este encuentro suceda. Hermanos, este relato es glorioso. Nosotros vamos a ir viendo hoy y el próximo domingo vamos a ver cómo Dios tenía pensado a esta mujer no solamente para este momento de la historia. Por eso es la divina providencia. Y por eso puedo decir que debemos concluir que Dios, para llevar adelante sus planes eternos, guió a estos espías a la casa de Rahab, porque Dios, hermanos, porque Dios no solamente estaba liberando o rescatando a esos espías, hermanos, Dios había regenerado el corazón de esta mujer pagana y pecadora. Dios le había dado fe para que creyera en él y la hizo un instrumento útil para la victoria sobre Jericó. Obviamente lo vamos a ir viendo en el resto del relato, pero ¿por qué Rahab no los entregó? ¿Por qué? Estas afirmaciones que estoy diciendo, que Dios le regeneró el corazón, que Dios le dio fe, ¿cómo puede ser? ¿Por qué Rahab no los entregó? Y otra vez digo, porque ella o en ella había fe. Hermanos, en las acciones de Rahab
se hace evidente la divina providencia, habiendo sido ella regenerada. Y esas acciones demuestran la fe verdadera que ella tenía en Dios al proteger a los espías, aquellos que eran enemigos. Ella decide esconderlos a costa de su propia vida. Por fe, Rahab recibió o decidió ir en contra de su rey. Hermanos, por fe decidió ir en contra de los mandatos de su rey, porque ahora su corazón le pertenecía a Dios. Por eso ella los recibió a estos espías en paz. Pero pastor, alguno va a decir, pastor, ¿cómo llega usted a esas conclusiones? ¿No está manipulando la palabra para que diga lo que usted quiere decir? Hermanos, puedo ser tentado, no digo que no. Y si estoy equivocado, ustedes me pueden corregir. Pero de alguna manera, no es este relato nada más que nos habla de esta mujer y de las acciones que ella tuvo. Y que yo diga que ella tuviera fe, que ella fue regenerada, no son conclusiones mías, son conclusiones que Dios mismo nos muestra en su palabra. Entonces, si piensas que estoy manipulando para hacerle decir al texto lo que a mí se me ocurre, hermano, hermana, la misma Biblia nos lleva a esa conclusión. Entonces veamos cómo Dios respalda esta acción. Esas acciones de Rahab. La Biblia, hermanos, en ninguna parte ustedes van a encontrar en la Biblia que ella haya actuado por temor, como por miedo, en el sentido de ¿qué me van a hacer estos? O para llevarse una buena paga, una buena propina por encubrirlos. Dios dice que lo hizo por fe. De tal manera, hermanos, de tal manera estas acciones están demostrando una fe genuina en Rahab. De tal manera, hermanos, que Dios la pone entre los héroes de la fe. No son mis conclusiones. Hebreos capítulo 11, versículo 31, cuando está hablando de y Abraham por la fe y Moisés por la fe y todos esos por la fe, esta mujer está incluida ahí. Héroes de la fe. Y acá hay una que tuvo que ser incluida y dice por la fe. No son mis conclusiones, no estoy manipulando la escritura. Dice ahí por la fe Rahab, la ramera, para que no quede duda que es la misma. Porque Rahab se podrían llamar muchas, pero la ramera era esta, la misma mujer del relato. Por la fe la Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Por qué los recibió? Porque había fe en ella. Y por más que los espías no sabían lo que estaba sucediendo, Josué no sabía lo que estaba sucediendo, Dios ya estaba haciendo su obra en esta mujer y él tuvo que ir para rescatar a esa mujer. Santiago, lo mismo, Santiago capítulo 2, versículo 25, nos vuelve a hablar de esta mujer. El contexto es, ¿tienes fe verdadera? ¿Tienes fe? Tú que dices que tienes fe, muéstranos tu fe por tus obras, porque la fe sin obras es muerta. Ese es el contexto que está dando Santiago. Entonces, ¿cómo podemos ver nosotros la fe de Rahab por sus obras? ¿Qué dice Santiago 2:25? Asimismo también, otra vez, Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Sus acciones fueron ejecutadas por la fe.
Y ella mostró esa fe por las obras que ella hizo. Otra pregunta que me pueden hacer, pero pastor. ¿Acaso la fe no viene por el oír y el oír por la palabra de Dios? ¿Y cómo puede ser que alguien como ella, una mujer ajena al pueblo de Dios, una mujer pagana, una mujer ramera, una mujer pecadora, pudo tener fe en esa instancia? ¿Cómo puede ser? Bueno, primero la Biblia lo dice. Dice que ella tenía fe y que por la fe ella hizo todo. Pero ¿cómo pudo haber tenido fe? Yo podría responder a esa pregunta, pero creo que si seguimos el relato, ella misma, Rahab, va a responder tu pregunta si es que te estás preguntando, ¿cómo pudo ella haber tenido si ella era totalmente ajena a las cosas de Dios? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuarto punto entonces, divina providencia en el diálogo con los espías. ¿Los tengo? ¿Están acá? Hermanos, es un relato, es hermoso este relato, que Dios pueda captar su atención, que ustedes puedan estar atentos, porque la verdad no hay desperdicio, es todo para que nosotros podamos gozarnos en nuestro Dios. En el diálogo con los espías, entonces veamos la divina providencia y la respuesta a esta pregunta que hicieron o que pudo haberse hecho alguien. Versículo 8 dice en adelante: antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo, escuchen por favor y estén atentos, ¿qué es lo que ella dice? Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo, dice ella, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Wow, hermanos. Creo que con este diálogo providencial con los espías y esta semejante declaración de la poderosa obra de Dios y de quién es Dios, queda al descubierto la fe de aquella mujer. Y creo también que fue respondida esa pregunta de cómo pudo Rahab tener fe en esa instancia. Su fe, hermanos, su fe fue por el oír y por rendirse ante ese Dios del cual estaba escuchando. Es lo que hablábamos ayer, hermanos. Ayer hablábamos cuán importante es la teología, cuán importante es conocer a Dios, cuán importante es la sana doctrina. Porque lo que escuchamos de Dios y lo que escuchamos sea bíblicamente correcto, va a producir una transformación. Esta mujer escuchó verdad de Dios y produjo algo en ella. Por eso no debemos desdeñar que tengamos la Biblia o que tengamos la teoría. Esperemos que esa teoría, que esa teología, que esa sana doctrina produzca en nosotros frutos dignos de alabanza a nuestro Dios, frutos dignos de arrepentimiento. Y para eso debemos orar unos por otros, para que esa palabra, esas verdades que estamos aprendiendo produzca en nosotros frutos, hermanos. Esta mujer, hermanos, ajena al pueblo de Dios, llegó a creer en el Dios que cumple sus promesas y ciertamente cumpliría también sus amenazas contra este lugar. Y como no había forma de huir de la ira venidera,
ella se somete a él. Ella se somete a este Dios porque no había forma de huir. Ella se somete y se une a su pueblo, al pueblo de Dios. Hermanos, notemos que el relato dice que todos habían escuchado de las obras de Dios y que el juicio de Dios ahora venía sobre ellos. Incluso el rey había escuchado eso, porque dice ahí en el versículo 10, porque hemos oído. Y en el versículo 11 dice, oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Algo curioso, ¿no deberían entonces todos tirar sus armas y rendirse? Si todos escucharon lo mismo. Y vemos que aunque tenían miedo, hermanos, el resto estaban dispuestos a pelear contra Dios. Solo ella se rinde ante la poderosa mano de Dios. Y de esta manera la divina providencia nos muestra que lo que estaba contando este suceso es que esta mujer estaba preparada para la muerte, pero ahora está contada para vida. Ella iba a perecer igual que los demás, pero ahora tenía esperanza. Por la fe en Dios, ella obtendría vida y salvación. Hermanos, a los que muchos podían desechar a esta mujer, a una mujer pecadora y pagana, Dios la toma en cuenta para manifestar que su gracia es mayor y para incorporarla y hacerla parte de su pueblo. La declaración del versículo 11, Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, hace evidente que Dios estaba orquestando todo para que esa confesión sea parecida a la confesión de Pedro. ¿Qué dice la gente que soy yo? La gente podía decir de todo de Dios en ese momento. Lo mismo pasó con Jesús. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cómo pudo haber hecho esa confesión? Y Jesús le dice, eso no te reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Es lo mismo lo que está pasando. La declaración de Rahab y el rendimiento de Rahab no es posible porque todo el resto escuchó lo mismo, pero esta mujer estaba recibiendo esa gracia divina para que pueda rendirse ante ese Dios y dejar de huir. Rahab, hermanos, tenía sus dioses. Ahora solamente confiaba en el único Dios verdadero. Rahab tenía su estilo de vida contraria a la voluntad de Dios, pero ahora estaba dispuesta a dejarlo todo y unirse al pueblo de Dios, como una vez dijo otra mujer pagana, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella estaba dispuesta a dejarlo todo. Rahab era una más, hermanos, una más en Canaán y merecía el justo juicio de Dios, pero ahora era diferente porque sabía que solo Dios podía salvar a su familia y a ella. Es por eso que en el versículo 12 y 13 dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia por vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas y a todo lo que es suyo y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Hermanos, la fe que no sabemos de dónde viene ni a dónde va, que es como el viento. Esta mujer estaba experimentando ese nacimiento, esa fe. Pero esa fe evidentemente le abrió los ojos a Rahab y la llevó a buscar salvación.
ya no en el rey de Jericó, ni en el poderío militar de esta nación. Ni siquiera se sentía ya resguardada tras las murallas de ese lugar, sino ella fue a buscar salvación en el Dios de los israelitas. Por eso ruega por salvación, no solo para ella, sino para los suyos. Hermanos, estos espías, que podamos ver lo que estos espías estaban viendo ahí, más allá de los detalles de las interrogantes, que podamos ver lo que estos espías estaban viendo, porque lo que ellos estaban viendo es lo que Dios estaba viendo, y lo que Dios estaba viendo ahí era un corazón contrito y humillado, un corazón rendido y desesperado, pidiendo misericordia de Jehová, de quien es el Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella buscaba esa salvación. Hay más cosas que considerar, pero obviamente por razones de tiempo lo vamos a dejar para la semana que viene. Continuará, punto suspensivo. ¿Sí? Continuará, hay muchas más cosas, pero hasta acá, ¿qué podemos nosotros rescatar de todo esto? Porque es verdad que puedo cautivarlos y decir, ay, sí, qué linda historia la de Rahab. Pero ¿qué nos enseña? ¿Cómo nosotros podemos aplicar esta historia a nuestras vidas, hermanos? Como dije al principio, este capítulo 2 podría no estar y la historia continúa sin ningún problema. Pero estoy seguro que Dios quiso añadir a la Biblia estas letras, esta historia, para manifestar su bondad y misericordia para aquellos que no la merecen. O sea, bendito este capítulo 2, pues está escrito para nuestra esperanza, hermanos. Si una gentil pecadora de pura gracia fue buscada por el Señor, así también el Señor, nuestro Dios, nos buscó a nosotros, gentiles. Nosotros somos esos gentiles y pecadores. Y Dios orquestó todo para nuestra salvación. Gloria a Dios por este capítulo 2, porque me identifico con esta ramera. Me identifico y le doy gracias a Dios que la haya incluido. Y amigo, amiga, este relato también es una esperanza para vos. Porque espiritualmente, amigo, amiga que estás sin Cristo en esta mañana, espiritualmente no eres diferente a la ramera Rahab. Eres un pecador o eres una pecadora, al igual que Rahab, que necesita esa gracia divina. No eres diferente a esta mujer. Amigo, amiga, si estás sin Cristo en esta mañana, es porque todavía no te has rendido a Dios. Todavía estás dispuesto o estás dispuesta a pelear como aquellos hombres que escucharon de Dios, pero estuvieron dispuestos a pelear. Porque tu conciencia, amigo, amiga, tu conciencia te dice que estás en problemas. Todos los domingos se te escuchas decir estás en problemas. Y que un día vas a tener que enfrentar al Dios todopoderoso y 3 veces santo. Amigo, amiga, el juicio viene sobre tu vida. La única manera de escapar de la ira de Dios es que te rindas como lo hizo Rahab y puedas unirte a su pueblo. ¿Y cómo hago esto? Como lo hizo Rahab. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de la vida que estás llevando. Arrepiéntete de esa confianza que tienes en el mundo y vuélvete a Dios. Clama a Dios por tu salvación y por los tuyos. Amigo, amiga, cuando clames y pidas perdón a Dios, debes creer en Jesucristo. Debes creer en esa divina providencia. Porque si llegas a ese momento es porque Dios en su providencia te guió a Él.
para que puedas creer que Cristo murió para darte vida. Amigo, amiga, Él cargó la ira de Dios para que vos no la tengas que cargar y enfrentar. Y es por eso que debes rendirte y creer, y encontrarás salvación y vida eterna, así como Rahab la encontró en Dios. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. No eres distinto a Rahab. Hermanos, como vimos esta mañana, Rahab reconoció algo que muchos cristianos nos cuesta reconocer, o incluso algunos ni siquiera lo quieren reconocer, que el Dios del cielo no es un Dios cualquiera o un Dios más entre muchos. Hermanos, ella reconoció que el Dios es el Todopoderoso, que nuestros corazones sean guiados a confiar en que Dios tiene todas las cosas bajo control, que nos ayude a rendirnos y a descansar en su divina providencia, porque, hermanos, constantemente en nuestras debilidades nosotros buscamos tener el control de las circunstancias, cuando no nos damos cuenta que Dios está orquestando todo. Todavía hoy, hermanos, todavía hoy como cristianos somos seducidos a abandonar a nuestro Dios. Somos tentados a buscar nuestra satisfacción en el dinero, en el materialismo, en el bienestar, en el egoísmo, etc. Y debemos preguntarnos entonces, ¿y Dios? ¿Y Dios, hermanos? ¿Podemos nosotros decir que con Cristo estamos satisfechos? O como cantábamos hoy, tu amor es suficiente. Pero muchas veces, hermanos, somos descubiertos persiguiendo otras cosas que satisfagan nuestras almas. Somos descubiertos por Dios, por eso sentimos la exhortación. Todo el tiempo somos tentados a serle infiel a nuestro Dios, a este Dios 3 veces santo. Y que esta historia, hermanos, nos haga ver que solo en Dios, en el Dios de los cielos, hay verdadera satisfacción para el alma del creyente, y que todos podamos decir y unirnos al salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Esta mujer ya no quería más nada que estar con Dios. Este relato también, hermanos, nos ayude y nos lleve a llenarnos de gozo y gratitud por su divina providencia. Hermano, hermana, que tengas fe y que hoy estés en el camino rumbo a la ciudad celestial no es un accidente. Dios orquestó todo, te atrajo hacia Él y te rescató para que seas llamado hijo e hija de Dios. Hermano, hermana, no fue una coincidencia que hayas nacido o que te hayas mudado a Puerto Madryn. No fue cosa del destino que escuches algo o a alguien hablar de Dios. Hermano, hermana, no fue una casualidad o suerte que nos hayamos conocido. Nuestros pies fueron guiados por la divina providencia, no solo para encontrar salvación, sino para encontrar hermanos, para que juntos seamos incluidos como esta ramera a la familia de Dios. Hermano, hermana, la divina providencia envió a Cristo. No solo esto, sino también Cristo en su divina providencia nos envió al Espíritu Santo, y con Él estamos seguros y podemos decir: Abba, Padre. Estamos seguros de que somos hijos de Dios. Porque aunque abunde todavía el pecado, sobreabunda la gracia. Todo el tiempo, la gracia de Dios es suficiente. Y ahora bien, todo eso puede sonar lindo, pero estar en Cristo no significa, hermanos, que todo nos va a salir bien en esta vida. El pecado, nuestra carne, el enemigo y este mundo se encargan de recordarnos que somos peregrinos, que somos extranjeros en esta tierra y que todavía somos débiles. Muchas cosas se nos irán de las manos, o llegarán momentos difíciles a nuestras vidas, circunstancias dolorosas. Pero así como nos recuerdan estas cosas, nuestras debilidades,
el Espíritu Santo, la iglesia y su palabra nos recuerdan que Cristo ya venció y que un día estaremos con Él. Y que si podemos confiar, hermanos, podemos confiar, nos recuerdan su palabra que podemos confiar en el Dios que cumple sus promesas. Hermanos, independientemente a lo que nos toque vivir como seguidores de Cristo, debemos estar seguros que la divina providencia siempre obrará para el bien de los cristianos. Siempre. Porque en Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que vivamos va a ser para manifestar su providencia y que nosotros podamos glorificarlo a Él. Un hermano dice al respecto, en algún momento de la vida la mayoría de nosotros llegamos a un punto en el que simplemente no logramos entender las circunstancias de la vida. Todo nuestro entorno puede sentirse como un caos, ya sea una tragedia mayor repentina o una serie de puertas cerradas que nos obligan a cambiar nuestra manera de responder a la situación. Para algunos, la reacción será desesperación, pero para los que servimos a Dios es la oportunidad de confiar y esperar en nuestro Dios que tiene todas las cosas bajo su control para cumplir sus buenos propósitos. Mientras el mundo acuda al karma, la suerte, la autosuficiencia, el creyente debe poner su confianza en la soberanía y en la providencia de Dios. Fin de la cita. Hermanos de Iglesia Cristiana de la Gracia, que nuestros corazones se llenen de gratitud y alabanza a nuestro soberano Dios. No solo hoy, sino todos los días, por su abundante gracia. Hermanos, nosotros no tendríamos que haber sido tomados en cuenta. Somos pecadores, viles pecadores, pero Dios quiso manifestar su gracia en gentiles, indignos pecadores como nosotros, salvados por esa inmensa gracia y por esa divina providencia. ¿Cómo no alabar a nuestro Dios que cumple sus promesas? ¿Cómo no alabar a nuestro Dios que nos incluyó dentro de su pueblo, como lo ha hecho con esta ramera? Que juntos podamos unirnos a Rahab y decir, Jehová nuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra.